Listo, entonces dice acá. Listo, listo. No pasa nada. Ahí se escucha, ¿sí? Sí, sí, se ¿No? escucha. Listo, bien. Hágalo. Listo, Sí. Edu. Entonces, mira, de ahora en adelante, a uno lo que le va a interesar casi siempre es minimizar el cuadrado medio del error. ¿Listo? Eso es lo que nos va a interesar demasiado, minimizar este señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al minimizarlo lo que estamos haciendo es minimizando la varianza. Porque acordémonos que sigma cuadrado estimado es igual al cuadrado medio del error de un modelo lineal. Ok. Entonces, al minimizarlo estamos minimizando la varianza. Por eso la propiedad de minimizar el cuadrado medio del error es muy buena y es con la que nos vamos a quedar, ¿vale? ¿Por Mm, qué? Porque, por ejemplo, el teorema de Gauss-Markov nos dice, bueno, es lo mismo, bajo un modelo lineal es lo mismo estimarlo por mínimos cuadrados que estimarlo por máximo de verosimilitud. Y se llegan a las propiedades de insesgamiento, suficiencia, completitud, eficiencia, mínima varianza. Bueno, se llega al mejor estimador lineal insesgado, el ombue, el blue, ¿no? mm, Como lo desees llamar. Blue, en la carrera vas a ver blue, vas a ver un bue, vas a ver helio, vas a ver meli, listo, vas a ver muchos sinónimos, entonces no te vas a asustar por esos sinónimos. Sin embargo, cada profesor pues maneja su término. Entonces, por ejemplo, estás en Bayesiano y en Bayesiano te dicen, bueno, recordemos que esto es un umbúe, no te vayas a asustar, es el mismo mejor estimador lineal insesgado. ¿Qué tiene que ser? Insesgado. Listo, la esperanza del estimador, en este caso son modelos, lo estamos llamando beta, beta gorro, entonces la esperanza de beta gorro es igual a beta. Em, eh, em, Suficiencia y completez. ujú. Entonces, suficiente es que la probabilidad de Y, dado el estimador, no depende de beta. Muy bueno, o sea, es suficiente con saber el estimador para saber la distribución de Y. Es una propiedad excelente. Esto va a ser muy importante para métodos bayesianos. Ok. La completez es que si el estimador da cero, si la diferencia del estimador con el parámetro es toda cero, es porque, es porque la estimación en sí da cero. Perdón, la estimación es igual bueno, la diferencia entre la estimación y el parámetro es igual a cero. Ujú. Esa es la completez y también la eficiencia. ¿Para qué nos sirven estas dos? Para usar la familia exponencial. Y si pertenece a la familia exponencial, es suficiente y completo de una. Entonces, por el Sí. teorema de Rao-Bladwell, ya es eficiente. ¿Qué quiere decir que es eficiente? Que la varianza de beta gorro es mínima. Eso se debe a Rao-Bladwell. Ok. Eso es ¿Listo? eficiente. Esa es la eficiencia. La eficiencia me la da el teorema de Rao-Bladwell. Si quieres, lo puedes volver a revisar y ves que Rao-Bladwell lo que me implica es que si es un estimador insesgado suficiente y completo, por eso es que necesito demostrar suficiencia y completez para demostrar eficiencia. Pero la familia exponencial es bellísima, porque si pertenece a la familia exponencial, automáticamente es suficiente y completo. Nosotros demostramos que beta gorro es insesgado y la Ujú. normal pertenece a la familia exponencial, entonces es eficiente. Si queremos el método largo, pues cota inferior de Kramer-Rao. Si queremos em, Cuál es el método corto? Es así. el En... Rao-Ladwell, porque el Ok. Rao-Ladwell lo que te dice es, demuestre que la distribución pertenece a la familia exponencial, ya tiene suficiencia y completez. Si tiene sin sesgamiento, el teorema de Rao-Ladwell dice que si, lo enunciamos, teorema, si sea beta un estimador insesgado, suficiente y Mm, completo. sí. Le tenemos que poner algo más. Y es algo un poco teórico, pero pues la distribución normal, las de la familia exponencial las cumplen. Y es
Bajo condiciones de regularidad, beta es eficiente, es decir, de mínima varianza. ¿Listo? Entonces nosotros teníamos que beta gorrito es insesgado. Y la normal pertenece a la familia exponencial, automáticamente es suficiente y completo. Por el teorema de Ujú. Rao-Blackwell es de mínima varianza. No tuvimos que hallar la cota inferior de Kramer-Rao. Sin embargo, la cota inferior de Kramer-Rao es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite hacer inferencia. Entonces, no, ¿Esa ED qué es lo que significa? es decir, de mínima varianza. Entonces, cuando yo doy un concepto para recordar, o los profesores también que pues tienen como formación así teórica, usan es decir, para recordar una definición. Entonces, es eficiente, es decir, que es de mínima varianza. Esta es la definición de eficiencia, ¿vale? Como para recordar y para enfatizar eso. Ujú. Entonces, nuestro objetivo siempre es minimizar el error cuadrático medio o la suma cuadrada de los errores. Eso es claro, ¿cierto? Sí, ok, eso es súper Bien. claro. Listo. Entonces, vamos a ver, resulta que la suma cuadrada del error, nosotros vamos a ver, lo primero que vamos a definir es la regresión Rich. Entonces vamos a ver, hay un problema siempre que va a pasar. Vamos a ver que tres cosas. Para esta, entonces esto se llama métodos de reducción de dimensionalidad. Ujú. De dimensión o de dimensionalidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, estos métodos de reducción de dimensionalidad son demasiado importantes, demasiado importantes. Resulta que si tú tienes 7 variables continuas, tú puedes representar, por ejemplo, si tú tienes 2 variables continuas, vamos a introducir muy organizado el problema que sucede. Si yo tengo 2 variables continuas, entonces tengo acá un X y un Y, yo puedo graficar su relación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá. Y entonces acá hay una cúbica y le armo una regresión polinómica, que es un modelo lineal. Acá, bueno, eso está muy bonito. Venga, le pongo varianza a esa vaina. Listo, ya quedó con varianza. Entonces, ahí le puse una regresión polinomial, o sea, yo dije, y sub i es igual a beta 0 más beta 1x más beta 2x cuadrado más beta 3x cubo. Digamos, uno ve la tendencia de que es una cúbica, por eso uno le coloca ese modelo que es lineal y uno simplemente acá, por ejemplo, digamos en R sería lineal model y explicado por x más x cuadrado más x cubo y ya. Esto te bota todo el modelo de una vez. El modelo por mínimos cuadrados. ¿Por qué LM? Porque es lineal model. Aunque sea una regresión polinómica, es un modelo lineal. Eso es importantísimo. ¿Listo? Aunque sí, sí, como lo mencionábamos antes, ¿cierto? Exacto, exacto. Esto tiene una matriz diseño asociada, todo, O sea, igualito, es la un estructura. lineal model, ok. Es un lineal model, un modelo lineal. Bueno, listo. ¿Qué pasa en 3 variables? Hasta en 3 variables nosotros podemos hacer lo mismo. Una superficie, por ejemplo, tenemos acá el eje X, tenemos acá el eje Y, tenemos acá el eje Z. Digamos, a Z lo queremos explicar beta 0 más beta 1 X más beta 2 Y más el error. Entonces, eso es un plano. Entonces, hacemos el mejor plano, ¿cierto? Y se puede ver el plano. Y acá es el mejor plano que se adapta a los puntos Z explicados por X y por Y. ¿Sí? Tiene variabilidad. Bueno, listo. Muestro el plano, muestro hasta las trazas, las curvas de nivel, todo bien bonito. Bueno, listo. Y saca Hago la una regresión. definición del plano lineal.
exacto, el plano lineal, o puedo hacer una forma cuadrática, puedo hacer una Ah, puede regresión, ser cualquier superficie, ¿no? cualquier superficie, ¿no? Y sigue siendo modelo lineal. Por eso los modelos lineales son amplísimos. Amplísimos. Por Mm, tiempo no puedo mostrar ejemplos porque es que es mucho tema el que tú vas a ver en esta sesión, en estas clases, en esta clase lo que he ah, visto es que es demasiado tema. Pero yo te mostraría, bueno, te voy a animar rápidamente, te voy a mostrar rapidito, rapidito, lo que es los modelos que se pueden hacer en ese aspecto. Eso se llama modelos de superficie o superficies de respuesta. Y esos son modelos lineales. O sea, los modelos lineales son demasiados. Hay unos muy hermosos que vamos a ver al final del curso que se llaman modelos lineales generalizados. Pero es porque lo no lineal, definitivamente los parámetros no pueden ser lineal, los vamos a convertir en lineal gracias a la familia exponencial. Eso es una cosa, casi se gana el Nobel de Economía un hombre por eso. Yo más adelante te mm, contaré la historia. Rápidamente voy a, em, obviamente va a ser una cosa súper rápida. Em, modelos, ya que modelos GLM, modelos respuesta, ta, ta, ta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, este libro hermoso. Venga, a ver, miramos acá. Shun, shun. Superficie de respuesta. Voy a simplemente a ilustrarte este libro. Te lo comparto para que pues tú profundices. Pero por tiempo no me quedo ahí, ¿vale? mm. Superficie de respuesta. Entonces, la superficie de respuesta es, por ejemplo, mira, a X y a Y lo vas a explicar con un paraboloide, mira, tan bonito. Pero entonces, Sí. digamos, por ejemplo, en un plano es lo más sencillo. Es un modelo lineal, porque es lineal ¿en dónde? En los En los, bueno, los estimados, parámetros. pues, En parámetros. los parámetros, ¿cierto? Las variables puede ser lo que tú quieras, Mm, elevados, logarítmicos, exponenciales, lo que tú quieras. O sea, no se sigue la linealidad de, mira, todo esto ya lo vimos, toda esta teoría de que Y gorrito es X beta, la Y menos la matriz de proyección, las proyecciones ortogonales, todo esto ya lo vimos, como por ejemplo uno juzga esta hipótesis. em, bueno, hay cositas que lo veremos más adelante, pero bueno, esta digamos, bueno, nosotros vamos a ver ahorita. Vamos a ver más cositas sobre estimación, todo eso. Pero bueno, lo que quiero es que veas, por ejemplo, las gráficas. Entonces, por ejemplo, yo quiero explicar a X y a Y con un paraboloide. Entonces, me ayudo con las superficies de nivel y bueno, ahí veo. Otra cosa es, por ejemplo, esta superficie respuesta. Entonces, esto es una superficie, no sé cómo se llama, porque hay una interacción. Es esta superficie de acá. Y lo que yo voy a ver es por ejemplo, el crecimiento mayor, el gradiente de ese vector, y el gradiente es la dirección donde más me crece la respuesta. Si la respuesta es la ganancia, entonces me dice, váyase por donde el gradiente se va y va a mm. llegar a las máximas ganancias. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, eso es solamente una ilustración que pues los modelos lineales son muy grandes, ¿vale? Bueno, acá está SAS y acá está R, no está Python. Y ya empieza con lineales generalizados, respuesta no normal, que esos ya son modelos lineales generalizados. Eso es gracias a la familia exponencial, que eso será un tema un tricito más adelante, pero es una cosa hermosísima. Listo. Entonces, si fue buena la contextualización. Sí, Un, sí, mo- no, estuvo interesante el tema de las gráficas para los Eso, un modelos. modelo, un modelo lineal no puede ser, digamos, exacto, un paraboloide acá. Mm, Y el paraboloide está acá y toda la vaina es el mejor por mínimos cuadrados. Y lo que me interesa es minimizar la suma de cuadrados del error. O sea, el mejor paraboloide es el que me minimiza la suma de cuadrados del error. ¿Qué entiendo. sucede? Resulta que va a suceder lo siguiente. Si nosotros tenemos un modelo lineal, vamos a suponer que y sub i, entonces vamos a ver el primer problema. Eso es en R3, si es que en R3 se puede ver el asunto en tres variables, pero te Ujú. voy a poner este problemita. ¿Cómo harías cuatro variables? ¿Se puede completamente?
¿Qué opinas? Sí, yo creo que con cuatro variables también se puede correr, Sí se aunque puede es correr más el modelo, difícil. claro, pero digamos la visualización se podría o no. Pues depende, la cuarta variable se puede utilizar como el tiempo, ¿no? Que Sí, es se la puede utilizar curva como el tiempo, como un ah, color, o como un color, pero pero pues digamos, entenderlo es no es difícil. fácil verla así directamente. Si son variables continuas, no es fácil verla así con ejes. De hecho, uno no tiene cuatro variables, uno tiene p variables donde p es grande. Uno tiene un número, en la vida real uno tiene un número grande de variables. Por eso hace necesario el estudio de las matrices de n individuos con p variables y por eso es necesario el estudio de lo multivariado. ¿Sí? Porque en la vida real uno se, uno se enfrenta a las cosas multivariables. Tú no le dices, o sea, es muy raro el estudio que sea solo univariado. No, solo voy a revisar esta variable con respecto a esta y ya no, eso llegan muchas variables, más que todo. Esa es la mayoría de los estudios que llegan relaciones entre muchas variables. Pero estas gráficas se hacen muy difíciles con muchas variables. Entonces lo que nosotros vamos a ver es a tomar, a reducir la dimensionalidad, reducir P. Entonces hay dos análisis. Está el análisis supervisado y el análisis no supervisado. ¿Qué significa cada uno? Ya vamos a ver. Ok, Supervisado. entonces ya se formula para P variables. Sí, Listo. o sea, nosotros tenemos, nosotros todo lo hemos, por ejemplo, beta estimado es igual a x transpuesto, perdón, sí, x transpuesto x a la menos uno x transpuesto y, donde x es la matriz de individuos por variables, ¿cierto? Esa es la mínimo cuadrado normalita. Y ya estábamos trabajando con p variables, las que tú quieras. Las variables pueden ser logarítmicas, pueden ser x al cuadrado, puede ser lo que tú quieras. Es un modelo lineal, claro, y esta es la estimación mínimo cuadrado ordinaria, que es Ujú. el mejor estimador lineal insesgado en los modelos. Siempre hemos trabajado con muchas variables. Sin embargo, lo que nosotros queremos, por ejemplo, es dar respuestas, dar como, por ejemplo, gráficos que nos ilustren. Entonces, para eso tenemos que reducir dimensionalidad, porque nosotros no tenemos un R4, ¿sí? Nosotros no tenemos un 4D. Tenemos hasta 3D, tres Mm, dimensiones, pero no sí. tenemos un 4D, un 5D, un PD. No tenemos un hiperespacio. Ok, o sea, se trata de meter todas esas dimensiones solo en el límite observable, que serían tres. Exacto, un límite observable, unos más poquitas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Por ejemplo, a veces uno se presenta el siguiente problema. Resulta que para que esto tenga inversa, esto tiene que ser de rango completo. Y a veces se presentan menos individuos que variables. Esto es un problema grandísimo. Para solucionar ese problema, o sea, casi siempre la idea, lo ideal es que hayan más individuos que variables. ¿Por qué? Para tener grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad es n menos p menos 1 y esto la idea es que sea mayor que cero. Luego, n es Ujú. mayor que p más 1, ¿cierto? Por obligación para tener grados de libertad. Pero si pasa esto, entonces, ¿qué toca hacer? Toca reducir la dimensionalidad. No sé Ah, si es claro el problema que nos o presentamos. sea, es como ¿Listo? por reducir los grados de libertad para poderlo modelar con una distribución de las que conocemos, ¿sí? Sí, Así lo exacto. Como por ejemplo, tú tienes Ana y Juan no más. Tienes esos poquitos individuos. Y mejor dicho, le mediste una mano de cosas a estos dos individuos. Solo tienes dos individuos. Pues F. Porque necesito más individuos para tener grados de libertad y tener una estimación. O si no, o sea, no, o sea, estos dos individuos no es información suficiente, información significativa digamos, cinco variables. Si yo Mm. ya tengo 30 individuos y tengo cinco variables, eso es otro cuento, está bueno, ¿sí? O sea, la idea siempre es que hayan más individuos que variables, ¿vale? Ok, o sea, tengo. Ok, tienen que haber más individuos que variables para poderles dar alguna especie de modelación. Sí, eso. Exacto. Entiendo, sí.
No lo he Exacto. O visto de sea, esa forma. siempre tienen que haber menos variables que individuos. Mm, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en el análisis supervisado, vamos a seleccionar variables. O sea, variables que nos minimicen. O sea, nosotros decimos, bueno, escojamos K, pues K mucho menor que P. P son todas las variables, K es un número más pequeño. Y vamos a decir, vamos a seleccionar K variables que me expliquen bien el modelo. ¿Listo? Por ejemplo, tienes 8 variables acá, pero es que con solo 3 me explican bien el modelo, ¿sí me entiendes? pero a ver si entiendo hacia dónde vamos. O sea, lo que se va a decir es que se van a eliminar y no se van a contemplar Se van a dentro. eliminar, no se van a tener en cuenta. Por ejemplo, Ya, ya, ya. si 9 variables te explican el 95% de la variable de y 3 variables explican el 90%, uno va a escoger este, ¿listo? Pero yo no te he dicho por qué. Y es por el siguiente principio. Principio de parsimonia. Es un principio filosófico que yo creo que es muy importante para la estadística porque ayuda a la sencillez y a la demostración de los resultados. ¿Listo? Parsimonia. Entonces, el principio de parsimonia dice lo siguiente. Sea, sea T1 y T2, dos teorías. Si T1 explica lo mismo que T2 y T1 es más simple que T2, T1 es una teoría más fuerte, más fuerte. Esto es muy viejo, es un principio filosófico demasiado viejo. Sin embargo, ese principio lo heredaron los matemáticos y los matemáticos hablan es de teoremas. Si tengo T1, un resultado, un teorema, y tengo T2, otro teorema, y el T1 tiene menos hipótesis, entonces este teorema es mejor porque tiene menos hipótesis y me explica lo mismo. Entonces, por ejemplo, voy a darte dos versiones del teorema de Pitágoras y tú me vas a decir cuál es más fuerte. ¿Listo? Ok, listo, Por listo. ejemplo, sea ABC, triángulo rectángulo, se cumple que AB al cuadrado más BC al cuadrado es igual a la hipotenusa, o sea, AC al cuadrado. Listo. Ese es el primero. Y el segundo dice, sea un triángulo ABC que Ujú. cumple. Entonces, el ángulo entre A y B es menor que 90 grados. 90 grados. El ángulo de, ¿de qué? De, de B a C es menor que 90 grados. El ángulo de AB más el ángulo de BC suma 90 grados y el ángulo de AC, o sea, el que es opuesto a la hipotenusa, es 90 grados. Entonces, Sí. entonces, entonces se cumple esto. Bueno, esas son dos versiones del teorema de Pitágoras. ¿Con Mm, cuál te quedas? mm, ¿Con el de arriba o con el de abajo? Pues el de arriba tiene solo una ecuación, el Exacto. de abajo tiene varias Solo una en hipótesis ecuaciones. tiene. Exacto. Tiene más hipótesis Mm, explicando lo mismo. Una hipótesis explicando lo mismo. Entonces, va a pasar lo mismo con el modelo. Mira, allí lo están explicando 9 variables y explican el 95%.
A Y lo explican tres de esas mismas variables y lo explica el 90%. ¿Con cuál nos quedamos? Con el de tres variables. Con el de tres variables. Ese se llama el principio de parsimonia, bien importante. Entonces, la regresión, perdón, Edwin, la regresión Rich o regresión restringida nos va a ayudar a minimizar las variables explicativas. ¿Pero cómo? Entonces nosotros vamos a ver lo que es la regresión Rich, cómo se plantea. Regresión Rich. Y nosotros vamos a tener varios postulantes. Entonces, nosotros vamos a exigir, tome un K, el método es el siguiente. Tome un K, tome K menor a P. ¿Listo? Usted, por ejemplo, tengo 10 regresores. Usted va a escoger 4. ¿Listo? Bueno, Ujú. entonces, el estimador, entonces, entonces, existen. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, vamos a minimizar el cuadrado del error. Entonces, el estimador Rich Sí. del modelo va a ser el argumento, el argumento que me minimiza ¿quién? A la suma cuadrada de los errores, o sea, al y sub i menos beta cero menos la sumatoria de todas las variables explicativas hasta, hasta acá, de beta sub j, x sub i, j. O sea, la j variable, el yésimo individuo al cuadrado, pero voy a penalizarlo y voy a decir, listo, voy a sumarle un multiplicador por Ujú. por el tamaño del beta j. O sea, si es más grande el beta j, voy a penalizarlo. Y voy a decirle, mire, voy a sumarle un poquito para que el argumento mínimo, ¿qué pasa? Aparte de que tengo acá, voy a escoger los betas que sean más pequeños. ¿Por qué? Porque esos son los que me van a disminuir la diferencia del error cuadrático, ¿sí? Entonces voy a Mm, penalizarlos y acá lo estoy penalizando con una forma cuadrática. o sea, pero van a penalizar los beta J grandes, más bien. Los beta Jotas. O sea, digamos, acá es el argumento mínimo o sea, yo quiero escoger el beta, ¿cierto? Eso es el argumento mínimo sobre todos los beta en el espacio parametral de los beta donde vivan, en RP. Casi siempre vive. Beta es bueno, de hecho es RP más uno por el intercepto. Es un vector ahí. Bueno, ¿qué pasa? Yo lo que voy a hacer es minimizar ¿la qué? La suma cuadrada del error y bajo el supuesto de que no es significativo, o sea que beta j es igual a cero, la esperanza de este señor es cero, o sea que yo voy a restarle un cero y voy a dividirlo sobre la diferencia cuadrada. Eso es una función de riesgo. Si nosotros nos acordamos, Mm, la sumatoria del beta sub j gorrito menos el beta sub j al cuadrado, o lo que nosotros llamamos allá L2. L2 es igual a la sumatoria de los teta sub j gorrito menos los teta sub j al cuadrado. O sea, ¿qué pasa? Nosotros le estamos sumando un multiplicador por una función de riesgo. En este caso, la función de riesgo es la suma cuadrada del error también, o, ok. o el L2. O sea, ese multiplicador es la función de riesgo, ¿sí? La función de riesgo, exacto. Yo lo penalizo con respecto a la función de riesgo. ¿Quién me minimiza el riesgo? Listo, ese es el que yo te voy a tomar. O sea, voy a minimizar, aparte de minimizar la suma cuadrada del error, voy a minimizar el riesgo. ¿Por qué voy a penalizarlo con el riesgo? Porque es que estoy perdiendo información, ¿sí? Entonces, estoy cometiendo un riesgo. Voy a quitar variables. Y quitar variables es perder información. Entonces, yo quiero a esos beta que me minimicen el riesgo. ¿Listo? Esa es la regresión Rich. No sé si hasta ahí va claro todo. Pues es como muy, muy, muy simple la Es idea, muy porque simple. es solo la Muy ecuación simple. de la sumatoria. Y ahí minimizan, buscan el argumento que minimice el BJ, que minimice y le suman la función de riesgo. Exacto. De Y, hecho, nosotros vamos a generalizar esto. Bueno, acá solamente está Rich y está Lazo, que es pero, como otra pero función el de de riesgo. Rich o sea, ese es un escalar, ese resultado, esas sumatorias.
Estas sumatorias, sí, estas sumatorias son un escalar. De hecho, esta es la suma. De hecho, en general, o sea, esta es la suma cuadrada Ah, del ya, o error sea, y es esta un es escalar mínimo, pero para llegar a ese mínimo tengo determinado un montón de vector acá. BJs. Exacto, yo quiero encontrar el beta j, por eso argumento mínimo, argumento que me minimiza, que beta, que es un vector, me minimiza esa cosa. ¿Listo? ¿Listo? Esa es la regresión Rich. Digamos, por eso acá solamente sale con una diapositiva porque es muy simple. En general acá lo toca, de hecho acá toca algo muy interesante, y es que la regresión Rich o el beta estimado por Rich es simplemente el argumento mínimo de los beta en el espacio. ¿De quién? De la suma cuadrada del error. Pero yo ¿qué le voy a sumar? Le voy a sumar una ponderación de la función de riesgo L2. Porque yo como voy a estar quitando variables. Entonces por ese motivo restringo. Ok, no, ahí está. ¿Qué va a Ese hacer? resumen está chévere. Eso es bacano porque me reduce la dimensionalidad. Y ahorita vamos a ver otro que se llama el análisis en componentes principales que me reduce también la dimensionalidad. Estos son supervisados porque, ¿qué pasa? Porque toman las mismas variables, pero acá es incluso mejor. O sea, a mí me gusta más lo no supervisado, que vamos a ver el análisis en componentes principales, que lo que me va a decir es seleccionar, no me va a seleccionar variables, sino me va a hacer combinaciones de esas variables y me las va a resumir. Ush, es Uy, muy chévere. eso cómo lo hace. Ya, ya vamos a ver, ya vamos a ir para allá. Este es Ah, el a análisis ver, en componentes principales. ok, el XN por P es la cantidad de variables. P es la cantidad de variables, N es la cantidad de individuos y uno lo que tiene en la vida real es Ah, una matriz XN por P, que uno la enchufa acá y le da el mínimos cuadrados ordinarios, la enchufa acá en un computador porque esto ya es más pesado, le da el beta rich para que seleccione las mejores variables. ujú. Por ejemplo, el lazo, el, ¿el qué? El beta lazo es como su nombre lo dice, de hecho el lazo es porque me suma directamente los beta. Entonces es el argumento mínimo de los beta perteneciente al espacio de los beta de la suma cuadrada del error más lambda veces L1. O O sea sea, que voy a... ese también viene de la regresión de Rich, ¿sí? La regresión de Rich, ¿qué hace? Me toma, es un mínimo cuadrado restringido, pero me la restringe con L2, o sea, con la suma de los beta subj al cuadrado. Mientras que la regresión de lazo, como su nombre lo dice, lazo es L1, la suma directa de la medida de los lambda, o sea, esto con el valor absoluto de los beta j. Entonces me lo penaliza con la función de riesgo L1. ¿Por qué se llama beta riesgo? Porque de hecho L2 yo te he dicho que la función de riesgo más adecuada es las sumas cuadradas del error. Esta también se ve, la L1, Sí. pero por ejemplo hay más. Hay, por ejemplo, en cualquier, digamos, el beta estimado con respecto a una función de riesgo es simplemente el argumento mínimo de beta perteneciente a beta de la suma cuadrada del error más lambda por la función de pérdida asociada a ese riesgo. Ah, ok. Esta es en general, esto es lo más general que hay, digamos, para restringir. Mm, a ver si Pero entiendo. sí, El L1, ¿cuál es la diferencia entre el L1 y el L2? El L1 es o sea, el L2 es la integral. el L2 es al cuadrado, las sumas cuadrados del error. Y estas las desviaciones absolutas. Ah, es desviaciones y cuadrado, listo. Absolutas. Exacto. Esta no está elevada al cuadrado, sino es el valor absoluto. Esta ya está elevada al cuadrado. Y esta es cualquier función de riesgo de las que veíamos. L1, L2, L infinito, LP. Ah, también ¿Listo? ahí está la Las unidad. ponderadas, por ejemplo, si resulta que hay algunas variables que valen más y otras menos, entonces será beta sub j ponderada por un peso P sub j. Entonces yo a algunas variables les voy a poner más peso que otras. Y esto lo elevo al cuadrado, por ejemplo.
cualquier función de riesgo yo lo puedo meter acá. Como la función de riesgo más usada es la suma cuadrada del error, por eso es que la regresión de Rich usa L2 y se llama así de Rich, pero todas las de riesgo se deberían llamar regresión Rich. Sino que Mm, bueno, ya quedó así bautizado, pero eso se puede generalizar. Bien, ok. Todas las de riesgo. Ok. quiero que veamos una cosita, y es la diferencia entre las dos. Ahí ves las diapositivas, ¿sí? Sí, ahí están las diapositivas, Entonces, efectivamente. nos dice, en la regresión Rich, beta se acerca a cero, pero no es exactamente cero. Por lo Mm, tanto, no excluye predictores. Entonces, nosotros vamos a escoger los betas más pequeños. Obviamente los betas no sean cero porque o si no, no serían significativos. Pero vamos a escoger los betas más pequeños porque me hacen que la distancia L1 sea la más pequeña, que es la función de riesgo. ¿Sí? Y L1, la diferencia, o sea, son muy similares las dos funciones de riesgo. La única diferencia es que las regiones acá son así cuadrados. Esto es en L1. Y en L2, que es la norma euclidiana, la normal, esta es un círculo, que es Sí, la es un norma círculo. euclidiana. Esto. Entiendo. Elastic Net es una ponderación, o sea, mira que no sé Pero, si te o sea, acuerdas del teorema. una Dime. consulta, o sea, lo único que importa es que cuando es L1 es lineal y L2 es cuadrático y o sea, el B estimado siempre está en ese punto donde lo grafican. Sí, digamos acá está el beta estimado y acá hago una región de confianza. La idea es que esa región de confianza no caiga ya en ese círculo, para que Ah, yo no rechace la hipótesis nula. Esto se llama entiendo. hipótesis multivariadas, pero eso sí me tocaría darte una introducción súper rápida. Ven, rápidamente, gracias a Dios tengo esto abierto y esto me ayuda mucho para explicarte eso, que eso es muy importante. Nosotros teníamos que si beta es igual a cero, no es significativo, entonces lo quito, ¿no? Quito la variable y no hay dependencia lineal. La idea es que beta sea diferente de cero. Eso sí está Sí, claro, ¿cierto? sí, o sea, que sea diferente de cero, pero que no sea tampoco un valor muy grande. ¿Sí es así? Exacto, exacto, que sea diferente de cero. Tienen que ser diferentes de cero, pero que no sea un valor muy grande para que no me maximice la suma de cuadrados del error. Por eso le sumo una función de riesgo. Entonces, resulta que nosotros, digamos, nosotros habíamos visto pruebas de hipótesis univariadas, pero hay pruebas de hipótesis multivariadas, ¿cierto? Entonces, eso es lo Ujú. que se llama las regiones de confianza. Y eso es lo que en la 107, por acá, vamos a ir bajando rapidísimo, voy a mostrarte. Sé que es muy rápido, pero es que es mucho tema. Y quisiera detenerme, quisiera explicarte todo al pie de la letra, Detenidamente. pero no puedo, pero igual los libros te los voy ahorita a mandar para que los tengas. Obviamente no vas a alcanzar a leer un libro de estos, todos esos libros que te va a mandar, pero sí los vas a tener ahí cuando los necesites, tin, los abres y te das cuenta de muchas cosas. Mm, no, pero igual me quedo con la idea porque pues en la clase no Eso. profundizamos tanto. Eso. Entonces, mira, vamos a ver dónde hay una región de confianza imposible no hay. Es más abajo. Ya, acá más o menos. Bueno, no, mentira, esto es descriptivo. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, la distribución de densidad, ta, ta, ta. A ver, regiones, regiones. Voy a bajar acá para que baje más rápido. Ciento, ciento y pico, ciento y pico. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos acá, ya tenemos, por ejemplo, dos valores. Entonces, esos dos valores van a ser una región de confianza. Ya no va a haber un intervalo de confianza, porque digamos ya es la normal multivariada. Mira, esta es la normal multivariada en R2. O sea, la normal bivariada, porque es dos variables. Se llama el sombrero de Gauss. Pues digamos, es una generalización de la campana de Gauss, pero ya es como en 3D, entonces por eso se llama el sombrero de Gauss. Ya entiendo. También se Ah, es debería como un llamar campana, ¿no? conito invertido. Ya Sí, me es quedó un claro. gorrito en R2, o Sí. sea, tengo acá la normal y tengo acá la otra variable normal, y es una normal multivariada.
¿Qué pasa? Si yo tengo una región de no rechazo, entonces tengo es un óvalo allá en el plano. Ya no Claro, tengo un valor acá y otro valor acá, sino ya tengo es un óvalo. sí. Entonces, ¿qué pasa? Me rechaza si el beta gorrito pertenece acá. Si el beta gorrito no pertenece acá, no me rechaza. Y la idea es que el beta sea significativo, o sea, que sea diferente de cero. O sea, en este ejemplo me rechaza si el beta gorrito llega a pertenecer a cero. Exacto, si llega a estar por dentro del círculo. Por ejemplo, acá en este caso es significativo ambas. O Sí, sea, tú puedes escoger tanto Rich como Lazo porque en ambas es significativo. y es como, Pero si la región de confianza toca el cero, quiere decir que hay valores que me arrastran hacia el cero. Y eso es lo que no quiero. Yo quiero que sean pequeñas, pero que sean significativas. ¿Vale? entiendo. No, está súper clara esa parte. Es que el profe sí Bueno, pasó eso rápido. Pero es también es igual. importante saber cómo está. O sea, si es hacia Sí. abajo o es hacia arriba del cono. Voy a descargar este libro, que este libro pues lo hemos usado bastante. Este Ujú. libro pues lo hemos usado bastante. Y el de modelos también voy Ok. a descargarlo y voy a enviártelo. ¿Dónde está el de modelos? Porque ese también lo hemos usado. Entonces son dos libros que para que tú los tengas y lo vamos a usar mucho en diseño de experimentos, en cositas así. Entonces, ¿dónde está? Análisis, ¿sería este? Creo que este no es. No, este no es. Ay, ¿dónde está? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Rápidamente diseño. Listo. Voy muy rápido, me dices si voy rápido y me dices si quieres profundizar en algo. ¿Listo? No está bien. Listo. Bien. Bueno, entonces la ElasticNet. Entonces, no sé si te acuerdas del teorema de la ponderación. El teorema de la ponderación, nosotros decíamos que una combinación lineal de dos funciones de riesgo también es una función de riesgo. Entonces, acá lo que hace ElasticNet es combinar la función de riesgo L2 con la función L1 y hace otra función L. Pero en sí se puede hacer y de hecho acá le falta el lambda, acá hay un error. Es lambda por esto. Por la Ok. ponderación. Un segundito la anoto. A ver, rápidamente. Porque esta es la función de riesgo. Es una combinación lineal de función de riesgo. Pero en general, simplemente la beta restringido con respecto a esta función de riesgo es el argumento mínimo Ujú. de los beta perteneciente al espacio parametral de la suma cuadrada del error más el multiplicador multiplicado por la función de pérdida asociada al riesgo R, al que yo escoja. Riesgo L2, riesgo L1, ponderación de riesgos L3, por ejemplo, O beta sea, y significa aquí en este caso todo valor absoluto. específico, la ponderación del LR es L1 más L2, ¿sí? L1 más L2, exacto. Pero yo puedo, por ejemplo, colocar, en vez de L, puedo colocar L3. O puedo colocar alfa L3 más beta L2, que es la suma cuadradas, más gamma L1, que es las sumas lineales. Puedo hacer esas tres ponderaciones y acordémonos de que una ponderación de funciones de pérdida es una función de pérdida. Entonces, pues podemos colocar cualquier función de pérdida acá. En Mm, este caso, pues tenemos tres ejemplos. Tenemos el ejemplo de la función REACH, que yo sé que esto es riesgo en inglés, pero ya quedó así, que es simplemente sumarle el lambda multiplicado por la suma de los beta. Matricialmente sería así, la suma de cuadradas del error, que ya habíamos dicho que era esto, más lambda beta. Si uno saca factorizado beta, pues le queda que el beta REACH es este señor. Pero entonces hay que hallar el lambda. Y ese lambda se aproxima ¿cómo? Se aproxima con métodos numéricos. Este lambda se aproxima con métodos numéricos. No. Entonces, bajo este beta se puede hallar la esperanza, que es insesgado, por este lambda que se llama el parámetro de sesgo. O sea, el multiplicador acá es muy importante, porque lo mm. vamos a tener tanto en la esperanza como en la varianza. Si queremos hacer inferencia, necesitamos esperanza y varianza, porque queremos hacer, por ejemplo, usamos el método, el teorema central del límite. Entonces, beta converge a una normal p variante con esperanza esta señora y varianza esta señora. Entonces necesitamos el lambda. Y ese lambda se halla con métodos numéricos. Ah, Em, ok, siempre hay.
Hay unos métodos numéricos que lo vamos a ver en GLM, que es, por ejemplo, el método de Newton-Raphson y el método de crecimiento del gradiente. En modelos lineales se usa mucho el de crecimiento del gradiente, muchísimo, porque como nos ayuda a hacer modelos, em, por ejemplo, de redes neuronales, que son modelos lineales básicos. Entonces, por Mm, eso, mm, por eso es muy, muy, muy importante ese método del decrecimiento del gradiente. Y también porque me permite minimizar el error cuadrático. De hecho, el decrecimiento del gradiente es minimizar cómo cojo por el gradiente, porque el gradiente lo que dice es por dónde bajas más rápido. Entonces, por ejemplo, acá tienes la suma cuadrada del error y tienes un punto de referencia acá. Entonces vas a bajar. En el siguiente ítem vas a bajar así hasta que llegas al que me minimiza el error. Entonces, siempre mm, nuestro objetivo es minimizar la función de pérdida. En el caso de más comunes, pues digamos, el caso más usado es la regresión Rich, porque usa la suma cuadrada del error. Pero la regresión Lazo, que usa L1, digamos la norma L1, que es la suma de los valores absolutos, también se usa una ponderación, el AstigNet, que es una ponderación de las dos, y en general la estimación bajo una función de pérdida. ¿Listo? Cualquiera, la que tú desees. entiendo. Ok, no, hasta está bien. Todo clarito. Y pues podemos, por ejemplo, la vez pasada, ¿no? Hicimos el de la binomial, lo hicimos en... Y eso que la binomial es súper sencillo, y lo hicimos en computador y veíamos un cuarto, tres cuartos, veíamos esas relaciones y veíamos que la computación ayuda mucho para estos cálculos, porque son cálculos densos. Lo tratamos de hacer a mano, duro, pero lo hicimos en computador, súper sencillo, porque el computador no lo halla como nosotros, de manera analítica, sino lo que usa es métodos numéricos. Entonces, por eso es que acá se hace, el computador es nuestro amigo en todo esto. Ah, listo, entiendo. No, Bien, súper. listo. Eso hasta ahí, clarito, ¿cierto? Lo que es. Hasta ahí llegamos en la parte de estimación de modelos, de la parte modelos lineales y modelos bajo restricciones. No sé si hay alguna duda. No, no, pues esto es como, o sea, como introductorio, me pareció bien ese resumen porque ya me quedaron claras, más claras las presentaciones del profe. Entonces, Bueno, sí, sí, no, pues dejemos así y ya que seguiría para las otras clases. listo, bueno, está bien. Entonces, listo. Voy a ponerle entonces pausa a la grabación. Ok.